Buenos días. Vamos a tratar de explicar en breves palabras qué significa externalizar la gestión de los hospitales, algo que nos tiene muy preocupados a todo el colectivo sanitario en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de gestión sanitaria y para hablar de cualquier sistema de gestión sanitaria tendremos que hablar de 4 componentes. En primer lugar, quién va a construir los hospitales. En segundo lugar, de quién van a ser esos hospitales una vez construidos. En tercer lugar, quién va a poner el dinero para dotar de recursos sanitarios y no sanitarios a la población atendida en los hospitales. Y en último lugar, quién lo va a gestionar. Esto es, quién va a decidir qué se hace con ese dinero. Hasta hace unos años contábamos en nuestro país solamente con un sistema de gestión totalmente público, de modo que todas estas características de las que hemos hablado se financiaban y se gestionaban con dinero público, en nuestro caso de las comunidades autónomas, ya que las transferencias de sanidad en nuestro país están cedidas a las comunidades autónomas. Sin embargo, desde hace unos años han surgido unos modelos de gestión que dejan entrar capital privado para llevar a cabo alguna de estas funciones. El primero de lo que vamos a hablar es el sistema de gestión mixta, que se llama PFI, pero es el que conocemos todos como gestión mixta. Este sistema parte de la necesidad de una comunidad autónoma de proveer de servicios sanitarios a parte de su población, teniendo en cuenta que para ello tendrá que construir un hospital, y la construcción de un hospital es algo bastante caro. Se tendría que endeudar y para evitar endeudarse lo que hace es pedirle a una empresa privada o un consorcio de empresas que le construyan el hospital. Así esa deuda no computa para sus cuentas. Y lo que va a hacer es pagar esa deuda poquito a poco, todos los años, como si fuera una hipoteca. Estas hipotecas se firman a 30 años. De modo que el que construye un hospital en este caso es una empresa privada. La construcción sale un poco más cara que si la gestión fuera totalmente pública, dado que las empresas para financiarse necesitan ir a los mercados y conseguir financiación, y eso les va a salir un poco más caro que al Estado, dado que son entidades más pequeñitas. El hospital, una vez construido, es público, la financiación, esto es, el dinero sigue saliendo de los impuestos de todos los ciudadanos, pero la gestión de ese dinero, que es totalmente público, es una gestión mixta. La administración pública sigue gestionando y sigue diciendo dónde se gasta el dinero para los recursos sanitarios, mientras que la empresa privada decide dónde se gasta el dinero para los recursos no sanitarios como mantenimiento, cocinas, lavandería del hospital, etc. Y tenemos que recordar que en estos hospitales habrá que pagar todos los años un canon, que sería como si dijéramos la hipoteca del hospital, un dinero a pagar todos los años para financiar ese coste de construcción a las empresas privadas. Actualmente en la Comunidad de Madrid contamos con 7 hospitales que funcionan con gestión mixta: Puerta de Hierro, el Hospital de Henares, el Hospital del Norte, el Hospital de Arganda, el Hospital del Tajo, el Hospital de Vallecas y el Hospital de Parla. Todos estos hospitales se inauguraron en 2007 y su coste de construcción ascendió a 700 millones de euros. Claro, un coste muy alto que la administración pública no pudiera haber costeado. Por eso lo pidió a empresas privadas para que lo construyeran. Bien, en total, el canon que pagamos o la hipoteca que pagamos por todos estos hospitales anualmente es de 121 millones de euros. Teniendo en cuenta que estos hospitales costaron 700 millones de euros, la verdad es que nos van a salir bastante caros, ya que a lo largo de los 30 años que dura la hipoteca vamos a pagar por ellos 3.500 millones de euros. Por último, tenemos el sistema de gestión totalmente privada. En este caso, el problema inicial es el mismo. La comunidad autónoma no tiene dinero suficiente para construir un hospital por sí misma, de modo que le pide a una empresa que lo construya, porque esa empresa podrá adquirir esa financiación endeudándose, y en cambio la administración pública esa deuda pues le iba a sentar muy mal en las cuentas. Así que, pues para no endeudarse, le pide a una empresa que le construya el hospital. El hospital se construye, sale un poquito más caro, y luego va a ser la administración pública la que va a financiar la sanidad a partir de los impuestos de todos sus ciudadanos. Aquí la gestión, a diferencia de los otros modelos, va a ser totalmente privada, de modo que ese capital que es público, ese dinero público, van a ser empresas privadas las que van a decidir lo que se va a hacer con él, para pagar al personal tanto sanitario como para no sanitario. Aquí, en vez de hablar del concepto de canon o de hipoteca, vamos a hablar del concepto de cápita, ya que el dinero que se va a dar a cada uno de estos hospitales no es un dinero fijo, como podría ser el canon o hipoteca, sino que va a ser un dinero variable en función del número de habitantes que vivan en el área sanitaria atendidos por el hospital. De modo que si un área sanitaria es pequeñita, pues el hospital va a recibir poca financiación, ya que se recibe un dinero por cada habitante. Pero si el área sanitaria es muy grande, el hospital recibirá mucha financiación y podrá tener mucho dinero para atender a sus pacientes. Actualmente en la Comunidad de Madrid contamos con 3 hospitales de gestión privada, que son el Hospital de Valdemoro, el Hospital de Torrejón y el nuevo Hospital de Móstoles, y esta es su cápita. El de Valdemoro actualmente son 464 euros por paciente y los hospitales de Torrejón y de Móstoles salen algo más caros, de media 584 euros por paciente.
El Plan de Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid lo que propone, y su principal punto fuerte por el que los médicos llevamos en huelga ya 4 semanas, es pasar la gestión de 6 de los hospitales de gestión mixta que se inauguraron en 2007 a una gestión totalmente privada. Estos 6 hospitales cuya gestión pasaría a gestión privada son el Hospital de Henares, el Hospital del Norte, el Hospital de Algarda, el del Tajo, el de Vallecas y el de Parla. Hay que tener en cuenta que todos estos hospitales fueron de los inaugurados en 2007. Se construyeron durante la legislatura 2003-2007, a pesar de que había un informe previo que indicaba que en la Comunidad de Madrid solamente hacían falta 2 hospitales. Pero bueno, se construyeron un total de 8 durante esa legislatura. Los médicos de la Comunidad de Madrid llevamos ya de huelga 4 semanas y el motivo fundamental de nuestra huelga es paralizar el plan de sostenibilidad, ya que, a diferencia de lo que cuenta la comunidad autónoma, este plan no va a ahorrar dinero, sino todo lo contrario, va a gastar mucho más dinero público y va a hacer que el sistema sea mucho menos sostenible. Si nos fijamos en los presupuestos del año 2012, que son presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid, el coste de estos 6 hospitales que se quiere privatizar su gestión fue de 472 millones de euros, teniendo en cuenta que atienden más o menos a 1.100.000 tarjetas sanitarias aproximadamente. El coste per cápita sería de 412 euros por paciente de esa área sanitaria. Teniendo en cuenta que el canon de arrendamiento, esto es la hipoteca que se paga por estos hospitales de gestión mixta, son de 97 euros anuales por paciente, los gastos sanitarios ascenderían a un total de 315 euros por paciente. Lo que propone la comunidad autónoma es darle la gestión de estos hospitales a empresas privadas que van a hacer teóricamente exactamente lo mismo en palabras de la comunidad, pero con unos gastos sanitarios de 441 euros por paciente. Esto es 100 y pico euros más, lo cual haría que la cápita ascendiera a 538 euros por paciente. Esto es, vamos a pasar de estar pagando 412 euros por paciente con una gestión totalmente pública a 538 euros por paciente con una gestión privada. De modo que no hay ningún ahorro, sino que estos hospitales van a costar mucho más. Y por último tenemos un problema, que es el problema de la actualización. En estos hospitales de gestión privada, por contrato, existe una actualización que todos los años hay que aplicar a la cápita, de modo que cada año va a aumentar un poquito más la cápita que el año pasado. Por ejemplo, en el Hospital de Valdemoro, la actualización se realiza al IPC más un 2% adicional, entre comillas, que podríamos mencionar de regalo. Si esto fuera así, en estos nuevos hospitales, la cápita iría aumentando muchísimo todos los años. Pero independientemente, habría siempre una actualización. Y eso va a suponer que cada año habrá que pagar un poquito más por cápita para estos hospitales. Y eso en situaciones como las actuales de crisis puede tener un gran problema. Y es que estos hospitales siempre van a tener que recibir por contrato algo más de dinero que el año pasado. Por lo tanto, si tenemos menos presupuesto para pagar el global de los hospitales y a estos hospitales hay que darles un poquito más de dinero, ¿de dónde podríamos recortar ese dinero? Pues únicamente de los hospitales grandes de gestión pública que están funcionando actualmente. Así, para el año que viene, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, los hospitales de gestión pública ven recortado su presupuesto un 18%, mientras que los 3 hospitales que ya contamos con gestión privada ven aumentado su presupuesto un 9%, lo cual supone un paso de capital de los hospitales públicos a los hospitales de gestión privada, con la merma de la calidad asistencial que esto puede suponer en estos hospitales. Y eso es todo por ahora. ¡Feliz año!